Los libros y la lectura son motivo de placer, diálogo, encuentro, lucha, memoria, resistencia y también los protagonistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este 2025 llega a su edición número 39 con Barcelona como invitado de honor. Y en la UNAM Responde nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta transmisión especial a partir de hoy y el resto de la semana, en la que llevaremos para ustedes algunos de los temas, las voces y los protagonistas de este que es el encuentro editorial más importante del libro en español. Y para comenzar vamos con una nota de Renata que nos cuenta algunos de los datos más relevantes de lo que sucederá a lo largo de estos 9 días en alrededor de 43,000 metros cuadrados, donde además se dan cita alrededor de 20 lenguas de todo el mundo. Este es el lugar donde las historias, lenguas y diálogos se fusionan con la música, el baile y el teatro, dando lugar a una experiencia única en torno a las letras. Con más de 3,000 actividades distribuidas entre talleres, conferencias, firma de libros y conciertos, la FIL es la cita literaria más importante de Iberoamérica. Aquí se reúnen 800 escritores de todas las edades y temáticas de más de 60 países, característica que la llevó en 2024 a ser catalogada como el evento cultural más importante de México. Serán aproximadamente 900,000 asistentes quienes se distribuirán entre premiaciones, homenajes y eventos especiales como FILCiencia, FILPensamiento, FILNiños y uno de los más importantes, FILProfesionales, donde la feria se reafirma como la gran plataforma de negocios editoriales. Todo esto convierte a la FIL en el escenario ideal para lanzamientos editoriales, a los que este año se suman autores mexicanos como Almadelia Murillo, Benito Taibo, Bernardo Esquinca, Mónica Lavín, Antonio Ortuño, Yasmina Barrera, Vivir Quintanar, Amandititita, entre muchos otros. En el teatro, la FIL contará con presentaciones de Clown, una comedia visual con investigación personal sobre la altura como desafío. Y del lado de la música, se suma la participación muy esperada por el público de Love of Lesbian, grupo de Cataluña, España. Este 2025, la FIL cumple 39 años de constante evolución y lo celebrará junto a Barcelona, ciudad invitada de honor que ofrecerá narrativa catalana, arte, diseño de libros y múltiples actividades culturales con sabor europeo. Bajo el lema inspirado en un cuento de Mercè Rodoreda, Vendrán las flores, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Acompáñanos en la sede Expo Guadalajara para conocer más sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Esto apenas comienza. La poesía, los feminismos, la migración y la misma edición son noticia de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra universidad, y esto sucede aquí en la FIL Guadalajara. Y para platicar un poco de todo ello, nos da muchísimo gusto saludar a Julia Santibáñez, su directora. Al contrario, nada mejor que encontrarnos en la FIL para hablar de ¿qué? De libros. De libros y de todo lo que decía, pero me parece importante, Julia, que comencemos o que comiences compartiéndonos por qué es importante hablar de edición y qué está sucediendo a partir de que tú llegaste a esta instancia universitaria. La Dirección de Literatura siempre ha publicado, pero tuvo una época en donde se publicaba mucho, muchos títulos, muchas colecciones, la época de Hernán Lara Zavala, la época de la doctora Beltrán, y luego un poco mutó esa vocación, digamos, a básicamente hacer mesas, conferencias, presentaciones, pero a editar mucho menos. Y con mi llegada tuve la suerte de que la Dirección de Literatura retoma con mucha más fuerza la edición. Nunca dejó de editar, pero sí sacaba pocos libros. Y tengo, como digo, la suerte de que volvemos a editar muchos libros, y eso me pone más que feliz, porque que literatura haga libros es como necesario. Exacto, parece una cosa natural. Sí. y resulta complicado entender que no sucede así o que no era la prioridad. Exacto. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Con qué comenzaron este relanzamiento, digamos, de la edición de literatura? No propiamente comenzamos, pero quiero comenzar hablando de un libro chiquito que hicimos en coedición con Grano de Sal, pero que nos es muy significativo porque está escrito por Gonzalo Celorio, el reciente premio Cervantes y el reciente premio de la FIL Guadalajara, el editor, y se llama, como ustedes pueden ver, Mi amigo Hernán. Y en realidad es un recuento muy entrañable, a ratos doloroso,
pues de la amistad y de la muerte del propio Hernán Lara Zavala, que fue director de literatura, es decir, la posición que yo tengo hoy, y Gonzalo Celorio lo cuenta como coordinador de difusión cultural. Es un recuento muy entrañable y es, por ejemplo, una de las vetas que está explorando literatura, la coedición con editoriales. Luego tenemos este volumen que me hace muy feliz presentar. No sé por qué, porque Julia no es poeta, no se dedica a eso. No me interesa la poesía, no creo que es fundamental para el desarrollo de la literatura. Y además difundirla, por supuesto, desde una instancia universitaria. Exacto. Y porque además me parece que la poesía tiene mucho que ver con la esencia, con el tuétano del ser humano. Entonces la doctora Beltrán había creado, cuando ella estuvo en literatura, 3 colecciones, solo cuento, crónica y el ensayo. Y se quedaron ahí esas 3 colecciones muy vitales, muy importantes, pero cuando yo llego el año pasado a la dirección digo, ¿y por qué esos géneros? Me dice, porque son los que la gente no pela, la gente no les hace caso a esos 3. Y le dije, pues hay uno que es más todavía castigado, que es la poesía. Y me dijo, pues vas con poesía. Entonces, este es el primer volumen de Poesía 01, nos da mucho gusto presentarlo, lo antologó Miriam Moscona. Por supuesto, yo ni aparezco aquí como poeta, ni antólogo, ni nunca, o sea, no es porque yo sea poeta, sino porque creo que la poesía es fundamental para la historia de la literatura. Y queda una antología preciosa. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Quiénes, en cuanto a autores, en cómo se hizo la selección, los temas que atraviesan eso? Son 9 países de Hispanoamérica: México, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Y de cada uno de esos hay 3 poetas, una voz central, una voz toral, una voz madura, nacidos entre los 30 y los 50, y 2 voces jóvenes, donde tenemos también una mezcla interesante, porque en las voces maduras, mayores de edad, bueno, todos son mayores de edad, pero quiero decir, los ya muy respetables, con una trayectoria, la mayoría son hombres, porque es parte de la historia del canon, pero en las voces jóvenes la mayoría son mujeres. Y no es que se haya buscado así. Entonces, está súper interesante la idea de Miriam Moscona, y quiero repetirlo, es que cada vez que tú tomes este volumen y abras, vas a encontrar un poema que valga la pena, y creo que se cumple. Así muy bien. Está. Y hay mucha más poesía, otra tiene que ver con las voces de los migrantes. Exacto. Un libro que se llama, que no lo tengo aquí físicamente, que se llama Nadie es Ilegal, Mexicanas en Chicago, que hicimos en coedición con la UNAM Chicago, y que son mujeres que migraron a Chicago. Yo digo, si un migrante varón tiene que superar escollos, una mujer migrante más, una madre migrante más, se van sumando capas, lo que se llama la interseccionalidad. Entonces, una mujer mamá de lenguas originarias, se les complica el escenario muchísimo más, y aquí tenemos crónicas escritas por ellas. Algunas no hablaban, llegando a Estados Unidos, ni español ni inglés. Entonces hicimos un trabajo de ayudarlas, un taller de Silvia Aguilar Seleni, y luego un trabajo de edición de Eduardo Cerdán, para que quedaran estas mujeres que no son escritoras, que nada más nos cuentan su vida nada más, pero es una riqueza impresionante, muy rica. Y es un libro gratuito. ¿Y dónde se puede encontrar o cuándo? Que nos escriban a Literatura UNAM, o que busquen en literatura.unam.mx, ahí lo van a encontrar. Esto fue como la recomendación, pero te iba a preguntar, ¿qué significa tener tantas voces desde distintos géneros, pero una que ya conocíamos, una voz autorizada, reconocida en México y en toda Latinoamérica con respecto a esas luchas, a dar un reconocimiento? Es Rita Segato, y la tienen como una gran novedad. Así es, porque Rita Segato la conocemos todas y todos como la antropóloga feminista, quizá la más importante en este momento en América Latina y en Hispanoamérica, pero la conocemos eso, como antropóloga. Y de pronto, pues nos enteramos el año pasado, por azar, aquí en la FIL Guadalajara, que resulta que ella desde que tiene 23 años escribe poesía, hasta hoy, sus 74 años. Nadie lo sabía, no había publicado nada. Y entonces de pronto digo, ¿cómo? O sea, Rita Segato, ¿eres poeta? Déjanos leer algo. Y entonces aquí tenemos El Camino de Regreso, su primer libro de poesía, pero como digo, no son poemas que escribió ayer. Hay algunos que escribió ayer o antier,
pero empieza el libro con poemas que ella escribió a sus 23 y a lo largo de toda su vida. Es un libro entrañable. Hace 50 años. Hace 50 años, es un arco de 50 años muy entrañable, muy estrujante. Empieza sus primeros poemas, suceden durante la dictadura en Argentina, entonces está toda esta parte de lucha política, de conciencia social de Rita Segato, pero también está la maternidad, pero también está el amor, está el desamor, está la soledad, o sea, todas las vivencias por las que pasa un ser humano, pues están en este volumen. Entonces, de veras, lo recomiendo muchísimo, no solo porque sea Rita Segato, que por supuesto que sí, pero también por la poesía, por la poeta que es Rita Segato. Y por el descubrimiento. Por el descubrimiento y que se lo dé a la UNAM. Además, me parece doble privilegio. Y casi nos vamos, pero hay otra novedad que está por ahí que tiene que ver con José Emilio Pacheco. Así es, José Emilio Pacheco, su hija Laura Emilia nos da Caleidoscopio en esta coedición con el Colegio Nacional, de nuevo una coedición, y esto tiene una razón de ser. Las coediciones nos ayudan a solventar gastos. Bueno, pues Laura Emilia nos habla de las pasiones principales de su padre José Emilio Pacheco a través de este libro pequeñito pero sustancioso que se llama Caleidoscopio, que pueden encontrar tanto en el stand del Libro UNAM como en el stand del Colegio Nacional. Pues esta plática riquísima como es esta oferta editorial de la Dirección de Literatura y que podemos encontrar de forma gratuita algunos de ellos, ya nos diste el dato, pero los demás por supuesto aquí en el stand del Libro UNAM, que nos habla de lo que estamos sintiendo hoy, de lo que se está diciendo hoy, que es lo que coincide, digamos, con lo que se hablaba en la inauguración de la feria, que tiene que ver con la importancia de dialogar sobre lo que nos atraviesa, no como escritores, sino como seres humanos, como humanidad. Exacto. Pues ahí sobrevivimos todos o no sobrevivirá ninguno, lo dijo misma Luz. Ya se quedó ahí y de verdad tenemos no solo que recordarla, sino que aprenderla y accionarla de muchas maneras. Muy de acuerdo, sí. Pues seguimos con mucho más de lo que sucede en esta Feria del Libro. Gracias, Julia Santibáñez, directora de Literatura, y hay muchísimo más que aprender, que recorrer y que disfrutar en esta Feria de los Libros, de la Palabra, de la Cultura. Seguimos con más novedades. Vamos a escuchar a Zaida Capote, quien es la compiladora de la nueva edición de Vindictas dedicada a las cuentistas cubanas. Yo soy Zaida Capote Cruz y soy investigadora literaria. Vine a la Feria de Guadalajara a presentar Vindictas, una colección de cuentistas cubanas para la colección de la UNAM. El proceso fue muy difícil, muy complicado en el sentido de la investigación, porque como sabes, las autoras no se ven. Cuando hay una visión panorámica, histórica, canónica, como solemos decir, ahí no aparecen casi nunca las autoras. Entonces hay aquí autoras que ni siquiera conocíamos. El trabajo fue difícil porque tenía que ceñirme a una extensión determinada y dentro de esa extensión ubicar cuáles eran los mejores cuentos, los cuentos que podían estar en la antología, que fueran de verdad antológicos. Hay momentos específicos de la historia de Cuba en que la narrativa de las mujeres florece. Y yo decía en el prólogo que son momentos en que la vigilancia patriarcal flaquea o que la solidaridad crece. La antología comienza con Aurelia Castillo de González, que es una patriota cubana, y tiene un cuento muy metafórico, como posmodernista, y hay ese momento inicial donde las representantes serían Aurelia Castillo y Herminia Gómez, y después en los años 30 hay varias autoras, y ahí están Cuca Quintana, Lesbia Soravilla. Hay dos cuentos aquí en la antología que son ejemplares, creo yo, de cómo las mujeres abordaron el tema de la lucha contra la tiranía batistiana previa a la revolución. Y uno es Noche Mala de María Elena Llana y el otro es Un Día de Noviembre de Ana María Simón. Y están contados desde unas perspectivas insólitas que no son frecuentes en la narrativa masculina. El de María Elena Llana está contado desde la perspectiva de la madre de un hijo revolucionario joven, y el de Ana María Simo es como un collage de imágenes sueltas. Yo quisiera recomendar la lectura de Vindictas, cuentistas cubanas, no solo porque nos descubre un universo. Yo usaba en el prólogo la imagen de la materia oscura. Sabemos que está, pero no lo vemos. Y aquí están las autoras y yo creo que es un ejercicio de lectura muy reconfortante, que nos va a alimentar el intelecto, nos va a alimentar la sensibilidad y nos va a enseñar que no siempre que nos digan que las mujeres no están, que no escriben, que no escribieron, es cierto. Casi siempre es falso. Y esta es una prueba.
para platicar de cómo las palabras importan, no solo para contar eso que vivimos y eso que sentimos, sino cómo impacta también en la forma de construir y de reconstruir nuestra historia, considerando conceptos como la identidad, la memoria y la tierra. Es que platicamos esta tarde con la doctora en Letras Hispánicas, Sara Pot Herrera, quien es también universitaria, quien es también fundadora y una de las principales voces de UC Mexicanistas. ¿Cómo está, doctora? Pues feliz con ustedes, esperando que esta ocasión de vernos aquí en la FIL sea como un saludo para vernos luego en Mérida, en marzo, en la FILEI, con ustedes 5, con ese apoyo tan maravilloso, que no se ve, pero que si no existiera, pues no podríamos hablar precisamente de la palabra, que no solamente es contar historia, que sino es un instrumento para comunicarnos. Y justo ese es uno de los ejes que se plantea ahora en esta edición de la FIL y que es algo que ha tocado, digamos, la tarea o la labor de UC Mexicanistas. Cuéntanos cuáles son estos objetivos o los ejes que han guiado esta organización internacional. Bueno, pues estamos reunidos aquí en este ambiente universitario, que como universidad es universal y es la libertad de la palabra. Es una asociación que nació hace varios años que congrega a investigadores, escritores, personas que trabajan con la cultura mexicana dentro y fuera de México y de los Estados Unidos. Dentro y fuera de la Universidad de California, primer sistema de universidades en California que se extiende a otras universidades, a otros colegios, a otros estados, que se sale de California, que se sale de los Estados Unidos, que llega a México, que se va a Europa y que tenemos gente también de Japón. Somos más de 190 integrantes de una asociación que yo le llamo laica, gratuita y no obligatoria. Entonces, nuestro afán permanente es el compromiso con los estudiantes migrantes, sobre todo, estudiantes que yo pensé en un principio que tenían resuelto todo económicamente y resulta que absolutamente no. Es una carrera que en la universidad les cuesta, que tienen una deuda que van pagando poco a poco, a no ser que empiecen a trabajar como profesores en un sistema universitario, que son alumnos migrantes, algunos de ellos indocumentados, cuentan con todo el apoyo de nuestras universidades a partir de un estado democrático que es California. Entonces es muy bonito ahora nuestro 28º Congreso Internacional que lo hemos llevado a cabo en California, y me refiero solo a los internacionales. Hay otros que van muy cercanos a estos congresos internacionales llevados a cabo en California, en Ciudad de México y ahora en Guadalajara, por tercera ocasión con un comité tapatío, que es así como de lujo, que estamos organizando este congreso que le hemos llamado Querellas y Nuevas Querellas de Mujeres, refiriéndonos no a pelearnos con nadie, sino por los derechos de la mujer en conciliación con los otros géneros, con los otros sexos, géneros gramaticales y sexuales también, en el marco de la FIL de Guadalajara. Esta feria empezó con un discurso muy claro y muy potente en torno a el poder de la palabra, los objetivos o las posibilidades de la literatura misma. ¿Cómo esta forma de contar se entrelaza, se vincula con la forma en la que se cuenta y se construye nuestra historia, doctora? Bueno, la palabra es nuestro instrumento. Con todas las experiencias que podamos tener, en una ocasión viajando yo de California, de la Universidad de California de Santa Bárbara a la Universidad de California en Irvine, más al sur de Los Ángeles, en el tren tuve esa experiencia. Una chica mexicana había ido a Los Ángeles para estar unos días con su familia, con su hermana, su cuñado y con un niño de esta pareja, de una pareja que era sordomuda. Entonces, cuando tú me haces la pregunta sobre la palabra, hasta dónde la palabra oral, escrita, palabra que se escucha o palabra que no se puede escuchar, porque hay seres humanos que no tienen el privilegio de escuchar y de hablar. Entonces eso también al mismo tiempo es una preocupación, es una pregunta, pero en términos generales la palabra es nuestro único instrumento. Es lo que nos hace distintos a otros seres de la naturaleza, que de repente descubrimos que están a un lado de nosotros y que pueden ser más fieles incluso aún que nosotros. Entonces nuestra asociación, pero además venimos aquí a Guadalajara
para estar en este Congreso Internacional ahora dedicado a las querellas de mujeres. Y pues qué mejor querella nuestra a partir del siglo XVII con Sor Juana Inés de la Cruz y con las escritoras actuales en una articulación de ideas, de palabras, de la manera más sencilla posible para comunicarnos con los demás, de un ser humano que es la mujer en relación con otros seres humanos, hombres, bisexuales, transexuales, porque el género mismo es una pregunta, es un interrogante, es una respuesta. Menciona usted a Sor Juana, que ha sido pues uno de los pilares de su vida, de su trayectoria personal y profesional, y me parece que también personal. Cómo esta forma de entender lo que ella hizo, lo que ella contó, lo que ella narró, se va transformando con la forma de estudiarla. ¿Cómo no? Bueno, a mí me gustaría dedicarme 100% a este ser extraordinario que marcó un parteaguas en nuestra cultura, ¿sí? Siendo mujer censurada, clausurada en un convento y que al mismo tiempo no se adelantó a su época, fue de su época y es de la nuestra, y que recogió en un escrito a otras mujeres antes que ella que sobresalieron en las ciencias, en las artes, en la cultura, en la historia, en la mitología. Entonces, me encanta pensar que a partir de su siglo XVII marca una diferencia, rescata y recupera otros nombres de mujeres y que son como un parteaguas, decíamos hace unos segundos, en relación con las culturas que han venido después de ese siglo XVII. En un feminismo no violento, en un feminismo que no repite frases machistas, violentas en contra de los demás, en un entendimiento del otro, que es por medio de la articulación de las ideas, en medio de una propuesta que considera desde las lenguas originarias, ¿sí? Ahí está el náhuatl metido en sus villancicos, hasta la actualidad. Entonces, eso es ser clásica, eso es ser moderna, contemporánea, universal, digamos. Entonces, nuestro Congreso no solo se dedica a Sor Juana en esta ocasión, sino que toma en cuenta mujeres y voces de mujeres que han establecido un cambio, una especie de agencia cultural al transformar una cultura, una visión y a partir sobre todo del uso sintético, inteligente, abarcador de la palabra. ¿Qué lugar ocupa en todo esto, para terminar en un minutito, doctora, el tema de la identidad? Bueno, la idea, ¿qué es la identidad? Cuando uno trabaja con gente migrante, migrantes que sobre todo se fueron a Estados Unidos por carencias económicas, migrantes que están siendo golpeados últimamente por un sistema en contra de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas, latinoamericanas, ¿sí? Que son el sustento, la infraestructura económica de un país. Entonces, en ese caso, trabajar con migrantes es considerar la idea del otro, ¿sí? Entonces, nuestro compromiso es esta población migrante que de repente se amestiza no solamente con lo originario y con el español como lengua mayoritaria en México, sino con ese traslado hacia Estados Unidos, en este caso, con una nueva experiencia que se vive con población que desafía y se enfrenta a un peligro. Entonces, nuestras universidades, volvemos a lo mismo, es el espacio de la democracia. No hay clases sociales, no hay estratos sociales. Si tú te ganas un premio Nobel y yo me gano el premio de la esquina de mi barrio, somos tratados de una manera igual. No hay estratos sociales, no hay primera fila, segunda fila. Entonces, es una nueva experiencia que nos permite adquirir cierta seguridad para volver a México y aprender y al mismo tiempo compartir nuestras nuevas experiencias. Entonces, la FIL de Guadalajara es ese espacio universal donde concurren ideas distintas, ahí pensamos igual, seguramente tú y yo tenemos un punto de referencia, el compromiso con la palabra, con la universidad, y en este caso la UNAM marca un momento muy importante de universalidad de ideas en cuanto a la palabra, a las ciencias, a las artes, a la historia que nos permite estar esta tarde aquí reunidos. De eso se trata, también de escuchar. Así que lo seguiremos haciendo aquí en los diferentes espacios. Gracias, doctora Sarapot Herrera. Y seguimos con más de lo que ocurre en esta Feria de los Libros.
Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo la colaboración de la FIL Guadalajara y de Canal 44 para la realización de este programa y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen de lunes a viernes en esta transmisión especial, por supuesto en la UNAM Responde y también en los espacios de Una Mirada y Revista de la Universidad. Que tengan una excelente tarde y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM desde la FIL Guadalajara. Adiós.